Los gastos. Esta es de las partes del negocio que más nos tiene que preocupar porque son las que más nos pueden romper si no las conocemos bien y no las detectamos a tiempo. ¿Qué son los gastos? Número uno, los gastos es todo el dinero que sale, ¿sí? Hay de varios tipos en este caso, pero un gasto es simple y sencillamente el dinero que tú tienes que soltar, que sacar para poder operar tu negocio, ¿sí? Eso es, está sencillo relativamente. Algo que a veces se confunde con gasto, que no necesariamente es la inversión inicial. La inversión inicial es el dinero que uno tiene que sacar para empezar a operar, ¿sí? Si tú vas a poner, en el mismo ejemplo que tenemos, un salón de uñas, tienes que a lo mejor poner un depósito de la renta del local, a lo mejor tienes que hacer adecuaciones al local, hacer remodelaciones, tienes que comprar material, tienes que comprar maquinaria, tienes que comprar una serie de cosas que solamente vas a gastar una vez. Esto no necesariamente se contempla como un gasto operativo, sino que es una inversión inicial. Son conceptos diferentes que se comportan un poquito distinto. Entonces, solamente esto es para que lo tengas en mente. La inversión inicial es el dinero que primero tienes que tener para arrancar y luego son los gastos operativos, que es lo que ya te cuesta mantener la operación día a día. Sueldos, agua, luz, seguros, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que tener en cuenta los gastos fijos. Hay dos tipos de gastos en general, gastos fijos y gastos variables. Como una definición sencilla, podemos manejarlo como que los gastos fijos son aquellos que tú tienes que gastar, vendas o no. Por ejemplo, si tú tienes una renta a un local, pues la renta es un gasto fijo. Si vendes una unidad o 200, la renta no va a cambiar. La renta se va a mantener igual. Esa es la característica de los gastos fijos. Son aquellos que no se modifican dependiendo de la cantidad de unidades o servicios que vendas. Esos son fijos. Hay unos que son a lo mejor un poquito variables, como la luz. Si tienes a lo mejor más clientes, usas un poquito más las máquinas, pues vas a consumir un poco más de luz. Pero a menos de que sea algo muy grande e importante, normalmente se toman como gastos fijos. Agua, luz, alarmas, seguros, rentas, sueldos, la parte del sueldo que es fija, porque si tienes comisiones, eso también en todo caso sería variable, pero hay un sueldo que tienes que pagar, venda la persona o no. El seguro social, todas estas cuestiones de ley, pues las tienes que pagar sí o sí. Esos son los gastos fijos y necesitamos que los identifiques. Los gastos variables son aquellos de los cuales sí depende de la cantidad de unidades que vendas. El más obvio y el más común es el material. En este caso de nuestro salón, si vamos a poner shellac, pues el gasto variable sería el shellac tal cual, el costo del producto que se le está poniendo al cliente. Ese es un gasto variable. Si tú no tienes clientes en el mes, pues no vas a gastar shellac. Si tienes 800 clientes, vas a gastar muchísimo. Entonces, este es un gasto que varía, que se va moviendo junto con las unidades que vendes. Y es importante detectarlos. Muy bien, vamos a pasar a la pestaña para empezar a trabajar todo esto. En esta ocasión, la pestaña que vamos a utilizar es una que yo llamo proyección, ¿sí? Aquí es donde vamos a centralizar, a juntar todo lo que son ingresos, inversión inicial, gastos, aquí vamos a sacar utilidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque aquí es donde podemos detallar un poco más cuáles son nuestros gastos fijos. Los gastos variables, esos usualmente se contemplan dentro de la pantalla o la pestaña de ingresos. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, estos son nuestros costos unitarios. Ya tenemos lo que nos está costando el shellac por unidad. Entonces aquí si hubiera, por ejemplo, a lo mejor también comisiones, las comisiones de los vendedores, pues a lo mejor sería bueno también ponerlas aquí como parte del costo unitario, 40 pesos del shellac más 20 pesos de comisión o lo que fuera. Pero cuando nosotros analizamos en los ingresos nuestros márgenes, aquí tenemos que por concepto, tenemos que ya estar contemplando los costos unitarios. Sí, tenemos que estar aquí contemplando los gastos variables, está relacionado. Pero los gastos variables en sí ya no es necesario muchas veces que pongamos una pestaña aparte. Sí. Aquí recuerda, hay muchas ocasiones en las que las características del negocio varían, pero en esta ocasión, para hacerlo más sencillo y es lo más común, ya están contemplados. Entonces vamos a enfocarnos nada más en los gastos fijos. Ponemos la pestaña de gastos y empezamos. ¿Cuáles gastos fijos son los más comunes? Renta. La renta de un local es de lo más común que tenemos que gastar. Agua, luz,
sistemas de cómputo, algún sistemita para registrar clientes o lo que sea. ¿Qué otras? Alarma. Nómina. Ahorita vamos a trabajar. Las nóminas se trabajan aparte. Ahorita vamos a hacer un detalle en las pestañas. Pero vamos a poner las nóminas. Y vamos a poner a veces gasolina. Gasolina suponiendo que lo que sea, que utilizamos gasolina para ir a algún lado, etcétera. Y vamos a poner un concepto que me gusta poner de varios. Varios sé muchas veces que hay pequeños gastos que no nos acordamos, que no contemplamos, pero es bueno poner un margen relativamente pequeño a lo mejor de cuánto es lo que puede variar nuestros gastos, pues para fines de proyección, ¿no? Muy bien. Estos son los gastos que tenemos. Renta. Vamos a asumir que rentamos un local de 13,000 pesos. Agua. Nos gastamos 300 pesos al mes. Luz, 800. Sistema de cómputo. Vamos a asumir que nos cuesta 900 pesos al mes porque está muy completo. Alarma, 250. Nómina, esto lo vamos a dejar en blanco por lo pronto. Gasolina, vamos a poner 3,000 pesos al mes. Y gastos varios, 2,000. Recuerda, estas cantidades las tienes que adaptar a tu negocio. Tus números son los únicos que valen realmente. Entonces, haz el análisis de cuánto se gasta y todo esto para tener aproximaciones. Vamos a recordar también que esto es una proyección. Aquí vamos a buscar ver cómo se comportaría en el tiempo nuestro negocio, ¿sí? A la hora ya del seguimiento va a ser algo muy similar, pero vamos a ir poniendo las cosas reales. Por lo pronto, vamos a trabajar así. Muy bien. Estos son los gastos fijos. Vamos a ponerle aquí nada más para detallar que son los fijos. Asumiendo nosotros, o sabiendo más bien, gastos fijos, que los variables ya están contemplados en otra pestaña, ¿sí? Vamos a diferenciarlo un poquito. Okay. Gastos fijos. Renta, agua, luz, sistema de cómputo, alarma, nómina, gasolina y varios, ¿sí? Recuerda, aquí es donde tú tienes que sentarte concienzudamente a pensar que en qué más gastas. Si ya estás operando es un poco más fácil porque ya estás sacando dinero. Puedes meterte a la tarjeta o a cualquier lado donde tengas un registro y empezar a checar en qué se va el dinero. Vamos a poner aquí los meses. Enero, febrero, etc. Febrero, marzo, abril, mayo y junio. Vamos a hacerlo de 6 meses. Y simplemente vamos a arrastrar esto. Como les comentaba, en el tiempo y en la realidad es normal que esto vaya variando. Aquí necesitamos promedios, necesitamos trabajar con algo. Entonces simplemente lo vamos a aventar durante los 6 meses. Vamos a trabajar ahora una de las partes más interesantes para mí, que es la nómina. Vamos a poner que vamos a tener auxiliares. Auxiliar. ¿Sí? Vamos a tener 2 auxiliares. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto se le paga? Pago semanal. La persona va a tener un pago semanal de 1,250 pesos. ¿Ok? 1,250 pesos. Muy bien. Esta persona, aquí el hecho de que nosotros le paguemos a una persona 1,250 pesos a la semana, por ley, por la ley del trabajo, se pagan 6 días de trabajo más 1 de descanso. ¿Sí? Si tú pagas más, menos, realmente el contrato, lo que es legal, viene siendo así, son 48 horas de trabajo. Entonces, hay un costo diario de esto y hay un costo, vamos a llamarlo oculto. ¿Cuál es este costo oculto? Generalmente son lo que son las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y algunas cuotas de IMSS Infonavit. No nos vamos a meter en el detalle exacto en este momento porque no es nuestra materia de hacer un desglose, pero en promedio es un 40% más de lo que tú le pagas a tu trabajador, a tu colaborador. De lo que él se lleva a la bolsa, a ti te va a costar un 40% más. De ese 40%, una parte la vas a pagar al siguiente mes, otra parte en el siguiente bimestre, o sea, en los siguientes 2 meses, otra parte cuando te pida vacaciones, que son las vacaciones y la prima vacacional, y va a haber otra parte de ese costo que lo vas a pagar cuando se paguen los aguinaldos al final del año. Sin embargo, es un gasto que se está generando el día de hoy. Si tú tienes un empleado hoy, estás generando ese gasto aunque no salga en este momento de tu bolsa. Es importante contemplarlo, porque si tú no contemplas lo que te está costando tener trabajador hoy, no vas a saber cuál es la utilidad de este mes. ¿Por qué? Porque si tú no contemplas el guardado para el aguinaldo,
Hoy vas a decir, oye, tengo una utilidad de 50,000 pesos en lugar de los 45 a lo mejor que tienes, porque esos 5,000 se los vas a tener que dar a final del año. Entonces, aquí como nuestro objetivo es tener un análisis de la utilidad al día de hoy, aunque en dinero en efectivo tengamos más, ¿cuál es la utilidad de la operación? ¿Qué es lo que realmente el negocio nos está dando para operar? Esta utilidad es la que nos enfoca. Entonces, vamos a poner un costo carga social, vamos a llamarle así, que es IMSS, Infonavit, vacaciones, aguinaldo, todo esto es un 40%. 40%, ok. Entonces realmente el costo semanal de la persona no es de 1,250. El costo real sería en todo caso este por este. Bueno, aquí la carga social representa 500 pesos más. Carga social en dinero son 500 pesos más. Esto lo hacemos para que se detalle más y se entienda. Entonces aquí el costo por semana es este más este, ¿sí? Este es costo real del trabajador. Realmente este cuesta 1,750. Entonces, aquí vamos a hacer una fórmula para poder saber cuánto es lo que nos cuesta un trabajador al mes. ¿Sí? El trabajador al mes, hay un promedio. No todos los meses son de 30 días, ni de 31, ni de 28. Si tú divides 365 días entre 12, te da 30.4, más o menos, días al mes. Entonces, como aquí vamos a trabajar con promedios, recuerda, para poder proyectar, vamos a asumir que cada mes tiene 30.4 días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ok. Vamos a agarrar el pago semanal y lo vamos a dividir entre 7. ¿Esto qué es lo que nos va a ayudar a hacer? Nos va a decir cuánto le pagamos al día. Ok. Entonces, esto nos va a dar el pago diario. Lo vamos a multiplicar por 30.4, ¿sí? Que esto es el costo diario, lo vamos a multiplicar por el número de días promedio que tiene el mes, que es 30.4. Y todo esto, vamos a usar aquí nuestras fórmulas, lo vamos a multiplicar por 1.4. Esta es la manera simple y sencillamente de ver, ok, en la semana nos pagan 1,250, lo dividimos entre 7 para saber el costo diario. Ahora vamos a saber el costo mensual. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando el costo diario por 30.4. Muy bien, ya sabemos cuánto nos cuesta al mes. Pero nosotros sabemos que aparte, todo esto, lo que le pagamos al trabajador al mes, nos cuesta un 40% más. Para eso es este 1.4. Entonces, de esta manera, sabemos que nuestro trabajador nos va a costar a nosotros 7,600 pesos. ¿Sí? Entonces, hay mucha diferencia, obviamente, de estos 1,250 a la semana, que si simplemente lo multiplicamos por 4 semanas que tiene el mes, son 5,000 pesos, ¿sí? Pero realmente el costo más exacto que podamos tomar no son 5,000, son 7,600. Este es uno de los errores más comunes en los que incurre la gente. Porque uno calcula, oye, si le pago 1,250, pues me va a costar un trabajador 5,000 pesos al mes. No, si haces las cosas bien, como es nuestra obligación legal de hacer, y das de alta desde el día 1 al trabajador en el IMSS, Seguro Social, todas las prestaciones que tiene, empieza a merecer aguinaldo y todo esto, realmente ese trabajador te va a terminar costando 7,600. Esto es de un solo trabajador, esta es una diferencia. Ahora imagínate si tienes 5, 10, 15 trabajadores, las diferencias pueden ser abismales si no se calcula bien. Entonces, hay que hacer este ejercicio de todos los trabajadores que tengamos, ¿sí? Entonces, aquí, en nuestro caso, como vamos a tener 2 auxiliares, pues nuestro costo mensual va a ser por 2. Costo total mensual es simple y sencillamente lo que nos cuesta mensualmente por el número de trabajadores, 15,200 pesos. Nuestra nómina, si se fijan, no va a ser de los 5,000 que hemos visto o 10,000 en este caso porque eran 2. Va a ser de 15,200 pesos. Sí, aquí hay que tener mucho ojo con esto. Entonces, ahora sí, en nuestra pestaña de proyección, en la nómina, vamos a dar igual
a el costo total mensual de nuestra nómina, ¿sí? Y aquí, igual que allá, vamos a anclarla para poder arrastrarla tranquilamente. La anclamos y la arrastramos. Y ahora sí, ya tenemos nuestros gastos fijos. Vamos a hacer una suma para conocerlos a detalle. Y listo. Gastos fijos total. Vamos a ponerlo en otro color. Y esto es el total de gastos fijos. Muy bien. Con esto vamos a concluir por lo pronto la parte de los gastos. Recuerda, aquí ya estamos trabajando los gastos fijos y en la parte de ingresos indirectamente ya trabajamos los gastos variables, los costos variables, porque aquí ya lo estamos contemplando para la hora de utilizar el margen. Entonces, en nuestra proyección, en nuestro análisis, ya estamos contemplando los dos tipos de gastos, tanto fijos como variables. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de proyección, donde vamos a empezar a relacionar los ingresos, los gastos y empezar a sacar utilidades, etcétera, etcétera. Vamos para allá.